Hoy vamos a hacer una entrevista sobre un tema muy preocupante en la Argentina, dentro de los tantos que hay, que es la conservación ambiental, los problemas que se vienen dando en las distintas provincias sumado a la pérdida de Estado de Derecho. Y para eso vamos a conversar con Homero Máximo Bibiloni, abogado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Administrativo, director de la especialización en Derecho Ambiental, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, asesor de más de una veintena de municipios, fue subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación, secretario de Ambiente de la Nación, miembro del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos, experto en juicios ambientales, miembro de la Mesa del Litio, Hidrógeno y Tierras Raras de la Universidad Nacional de La Plata, autor del libro Ambiente y Política y muchas cosas más que detallaremos en el transcripto de la entrevista para no robar tiempo. Ante todo, Homero, muchísimas gracias por tu tiempo y realmente nos preocupa mucho ese paradigma que hay entre la política, la decisión política y el falso recurso de hablar de una vida sustentable, cuando en realidad estamos mortificando el medio ambiente. ¿Qué nos podés contar con tu experiencia y con tus conocimientos? Bueno, ahora es un gusto dialogar contigo y con toda la gente amiga que seguramente ustedes convocan de manera federal. Eh, la cuestión es esta, lo ambiental es un tema político y generalmente se lo trata de minimizar hacia instancias conservacionistas o hacia, yo diría, instancias a veces cuasi anecdóticas que tienen un profundo contenido. Yo pongo un poco el ejemplo de no tires un papel al suelo, que eso es malo, o juntar tapitas, que eso es bueno para el reciclado. Esos son verdaderos placebos menores, pero la política es la que tiene que comprender los procesos macro de tipo económico y de tipo productivo, los tiene que ordenar, regular, controlar, sancionar y equilibrar para que la naturaleza, los bienes comunes y los ecosistemas como formas de vida propias de la naturaleza no queden a merced del capital, que lo único que pretende es una técnica de expoliación, de captura del bien común o de bajo valor agregado, y que por lo tanto es una disputa a nivel global de soberanía, a nivel regional de intereses regionales comunes, a nivel nacional de políticas nacionales que tengan en cuenta eh, el eje de la importancia de preservar lo ambiental como fuente de vida, porque todos somos ambiente. Y a nivel provincial también se dan las mismas contradicciones en el sentido que las provincias muchas veces priorizan un bien renovable o no renovable en función de sus exiguas economías, entregando mucho más de lo que hay. Por lo tanto, hay un problema también global que es, no podemos predicar un ambientalismo si no tenemos culturas y consumos acordes. Es decir, yo puedo ser un buen ambientalista y por el absurdo tener en la puerta de mi casa una pick-up de 4 litros que consume combustible porque tengo la suerte de poderla pagar. Bueno, esas son las inconsistencias. Entonces, en realidad, hay que empezar a ahorrar naturaleza, ahorrar ecosistemas, ahorrar agua, porque el planeta es uno solo. Históricamente, los homínidos, digamos, cuando nos erguimos y nos empezamos a diferenciar de los hermanos de la naturaleza que eran los simios, éramos 1 millón. Ahora somos 7.800 millones en el mismo espacio. Quiere decir que hay un problema de ocupación, hay un problema de consumo y sobreconsumo, y hay un problema de residuos que no está siendo debidamente tratado porque el negocio no es ese. Y por otro lado, vos tenés toda una estrategia corporativa de vender cosas de sustentabilidad que no son tales, pero te hacen creer que si vos consumís esto, haces un consumo sustentable. Un ejemplo paradigmático es el de Coca-Cola. Coca-Cola es una de las usinas de generación de botellas plásticas más altas del planeta.
Y por lo tanto, muchas veces te dice, recuperemos, hay todas publicidades engañosas que tienden a preservar y a patear para adelante los problemas, que es una cuestión constante de lo ambiental. Reconocer el problema, pero patearlo para adelante para no tomar una decisión en el presente que afecte intereses. Y esto, para poner un simple ejemplo, en noviembre tuvimos la COP de cambio climático en Belén, en el estado de Pará, en Brasil, y todo se difirió. Es decir, la idea era reducir drásticamente combustibles fósiles, la idea era aportar fondos muy importantes que se necesitan para realmente generar alternativas macroproductivas, porque de lo contrario es todo un discurso para irnos a dormir tranquilos. Pero en realidad, si lo ponemos figurativamente, son un grupo de entusiastas que reman con mucho ahínco, y en el codo del río, donde termina el codo del río y dobla a la derecha, está la catarata. Y nosotros vamos remando cada vez más rápido y contentos porque vamos remando rápido. Entonces, la cuestión económica, priorizando la vida de la naturaleza, madre tierra en términos originarios, Gaia en términos científicos de Lovelock y casa común del padre Francisco, choca con el límite de la propia sustentabilidad planetaria. Vos sabés que hablábamos la vez pasada con el ex fiscal federal Gustavo Gómez, que también es ambientalista, y hay una cuestión de que Argentina ha adherido al Tratado de Escazú, pero yo no sé desde tu punto de vista, porque has estado en funciones, si hay una falta de docencia, un desconocimiento, o es una cuestión adrede, porque el Tratado de Escazú tiene rango constitucional y el Estado es el primero en evadirlo. ¿Cómo podemos llegar a instrumentar socialmente, porque hoy en día salir a la calle a reclamar por una cuestión de esta te hace terrorista, de acuerdo a esta dictadura democrática que tenemos, ¿cómo podemos hacer como para que tenga pleno ejercicio el Tratado de Escazú y la gente lo conozca y sobre todo las autoridades? Bueno, por un lado tenés el problema de las anomias en los cumplimientos normativos de todos los gobiernos. El Tratado de Escazú tiene tres ejes: información, y ahora vamos a hacer un comentario, participación social de grupos afectados, y tiene una profunda densidad democrática en esa participación. Y tres, defender a los que reclaman, porque en realidad Escazú, en otros países hay muchos asesinados por temas ambientales. Escazú está muy bien redactado, pero vos tenés un problema. Escazú se ve siempre en las audiencias públicas. Hace poco estuvimos en una de la vía navegable troncal, ¿no? El río Paraná, en la privatización que pretende este gobierno. Lo que pasa es que vos haces una ficción de Escazú, decir, yo pongo los documentos a disposición, hago la audiencia pública, pero vos tenés un primer problema. La audiencia pública no es vinculante. Por lo tanto, lo que vos digas puede decirse que no alcanza a conmover la decisión estratégica nacional. Y segundo, yo te pongo la documentación disponible de manera tan complicada que vos no puedas acceder, o solo podés acceder si sos ingeniero hidráulico, o si sos experto fluvial, o si sos experto en cargas, o si sos experto en lechos fluviales. Entonces, hay un problema que armar una buena audiencia pública en la lógica de Escazú requiere un trabajo muy comprometido de las autoridades para poner en términos del soberano, que es el ciudadano y ciudadana común, información entendible. Vos tenés que hacer un resumen de lo que es un pliego de licitación, un pliego de tarifas, lo que fuere, en términos entendibles, en criollo, porque el afectado no es el ingeniero hidráulico, no, va a ser el pescador artesanal, va a ser el vecino ribereño del río. Entonces, hay que decodificar información compleja en información simple, la tenés que poner a disposición. Y si es en el interior profundo, donde vos tenés poblaciones originarias, tenés que ponerlo en un lenguaje que ellos entiendan. Porque es como si yo ahora te hablara en chino, si supiera chino. Vos no me entenderías. Y yo digo, no, pero yo estaba hablando con Horacio, pero en chino. Entonces, hay un desacople de la instrumentalidad de la norma que no se salda adecuadamente. ¿Por qué? Porque no es claro, no hay el tiempo necesario, las formas de resolver después la audiencia pública te meten en un gran paquete que puntillosamente dicen lo que vos dijiste, pero no te lo rebaten de manera genérica,
no causalizada. Entonces, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Como decía el Martín Fierro, la ley es tela araña, en mi ignorancia la explico. Entonces, no le tema el poderoso, sino realmente el que es el vulnerable. Y alguien dice que el poder no necesita el derecho. Homero, te agradecemos muchísimo esta participación. Seguramente te vamos a volver a molestar sin modificar la ley de glaciares. Ya hay un 41% de glaciares que han desaparecido. El fracking que quieren llevar al lago Pellegrini, 145 pozos de fracking. Los terremotos que provoca Vaca Muerta, todavía la justicia no se ha hecho cargo. Y si vamos al norte, el litio, la laguna Famatina que está desapareciendo. Daniel Emmerich nos comentaba de una empresa catarí que está consumiendo 44 hectómetros cúbicos de agua para llevar alfalfa a Arabia, y la gente de Villa Dolores y toda la zona se va comprometiendo en el agua. Tenemos muchas paradojas que solucionar y seguramente seguiremos conversando. Fue Homero Bibiloni desde Buenos Aires y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro, desde Las Parejas Santa Fe para el Movimiento Alternativa de Argentina. Muchísimas gracias. Chao, Horacio. Un saludo a todos ustedes. Gracias.